Es una bendición y un privilegio estar aquí, poder hablar al pueblo, poder hablar a su grey, a su iglesia y quiero que abran sus corazones, no me miren a mí, no es lo que estoy diciendo yo, es lo que dice la palabra del Señor. Y me gustaría que vamos a la palabra en 2 de Corintios, capítulo 5, del 18 al 20. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 5, 18 al 20, que dice: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo. ¿Se acuerda que estuvimos en la jornada de la familia diciendo que éramos ciudadanos, ¿no?, del cielo? Pues nosotros aquí tenemos una embajada. Cada país tiene su embajada, ¿no? Aquí hay una embajada de Chile, de Colombia, de toda y de muchos países, ¿no? De Bolivia también lo tenemos aquí, un consulado. Como si Dios, dice, rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo, le rogamos, reconcíliense con Dios. Y eso es el mensaje principal de esta preciosa palabra, de reconciliarnos con el Señor. Amén. Y esa es nuestra labor para ir a los demás, reconciliar al ser humano con el Señor. Está peleado, está cuestionando realmente su palabra, su poder, su veracidad, su autenticidad del Señor, su soberanía. Y eso es lo que nosotros debemos hacer cada día, no solamente a los demás. Debemos asegurarnos que nuestra familia, nuestros hijos, ¿vale?, nuestros nietos, si lo tenéis, o bisnietos en algunos casos, estén reconciliados con el Señor. Y la palabra reconciliación viene de la palabra catalazo, ¿vale?, que significa catalizador y que acelera procesos. Cuando hay un proceso químico y se mezclan las sustancias, los que están todavía fresquitos con química, que son los jóvenes, saben esos procesos, ¿no? Por ejemplo, en casa, debemos saber química también para poder limpiar la casa. Cuando yo tengo la casa donde estoy yo, el desagüe del fregadero de los platos es muy pequeñito, entonces siempre tengo que echarle producto para que pueda fluir el agua y no se tapone. Entonces, pero algo que me funciona bien y me desestresa es mezclar dos ingredientes: bicarbonato de sodio con vinagre. Muy bien, la chica ya lo sabe. ¿Y eso qué hace? ¿Han visto lo que hace? Y es impresionante. Yo veo cómo el agua empieza a bajar y desapareció toda trancadera. Pues eso es el significado de esta palabra, que va a acelerar el proceso. Entonces, cuando nosotros nos reconciliamos realmente con el Señor, va a haber adoración en nuestro corazón, porque el Señor reconcilia el cielo y tierra. El Señor también nos va a reconciliar, ¿no?, al Padre con los hijos pródigos, que es esa evangelización que tenemos que nosotros tener, y sobre todo reconciliar los hermanos, ser esos pacificadores en nuestra congregación. A pesar de que somos familia, padre, madre, hijo, o abuelito, o somos nietos, somos hermanos en Cristo, ¿no? Y debemos estar siempre en esa línea de ser pacificadores. Dice la palabra del Señor en Efesios 2, versículos 14 al 19, dice: porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz.
habiendo dado muerte en ella a la enemistad, y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Amén. Este versículo realmente nos revela que la verdadera guerra espiritual que nosotros tenemos cada día es humillar nuestra carne a la obediencia al Padre y tener amor a nuestro hermano en Cristo, ya sea tu esposa, ya sea tu esposo, ya sea tus hijos, ya sea tus padres, tu suegra, tu suegro. El Señor nos manda a tener esa reconciliación y no es fácil. ¿Es verdad? Porque tenemos todo nuestro carácter, tenemos nuestros esquemas, tenemos nuestras creencias, tenemos un background familiar de que porque así me criaron, así aprendí, así enseñé, pero el Señor ahora te dice que tienes que humillar, sacar, dejar y ser ese catalizador, ese acelerador del proceso de la reconciliación en tu familia para que puedas tener la paz verdadera. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Por eso proclamar la muerte del Señor es morir a ese individualismo para resucitar a una mente corporativa, a una mente congregacional, porque el objetivo de Satanás, ¿vale?, es realmente aislarte, porque hoy en día, aún dentro del Evangelio, se predica el humanismo que está centrado en el ser humano. Pobrecito de mí, pobrecita de mí, me han herido en mi pasado, me han herido ahora, yo soy muy triste, me han hecho daño. Y arrastramos, ¿no?, todo eso y decimos que somos la consecuencia de eso ahora, pero eso son simplemente excusas para no asumir que debes tener una reconciliación, una relación con Cristo, una relación estrecha con Él, una humillación, porque sabemos que Satanás sí te va a aislar, como le decía, el individualismo, ¿no? Te va a sacar y te va a centrar en ti mismo, te va a alejar y vas a ser siempre de esa manera conmiserable contigo mismo. Pero eso es una doctrina falsa que está corriendo, porque muchos años se ha predicado: ven al Señor que te va a solucionar tu problema, ven al Señor que vas a ser feliz, ven al Señor que te va a dar una casa, ven al Señor que te va a dar esto, que te va a dar lo otro. Y realmente lo que necesitamos es arrepentirnos al Señor, reconciliarnos con Él para que Él pueda resucitar esa mente en nosotros y darnos esa autoridad en nuestra vida para poder salir de lo que estábamos haciendo, ¿no? Para poder ser esos catalizadores, o sea, de reconciliar, tener esa capacidad de predicar su evangelio para poder, ¿no?, sacar, como les explicaba, ese embudo ahí, ese tapón, ¿no?, para sacar todo eso. Te impide acercarte al Señor, te impide que acerques a otros al Señor. Y en este principio de la reconciliación, de estar reconciliado en Cristo, dice Mateo 11, 28 y 29, me encanta este versículo, una vez prediqué acerca de esto: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo, dice, sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. No puedo dar de lo que no tengo. Y quizás esta palabra, sé que a veces es como un martillo que te está confrontando, porque tienes ahí en tu mente muchas cuestiones, tienes en tu mente muchas argumentos, ¿no? Argumentos, pero la palabra del Señor dice que todo argumento se sujeta, ¿no?, de altivez a la cruz de Cristo, y todo pensamiento se va a la obediencia de Cristo. Amén. Entonces, el hecho de renunciar al enojo y al orgullo
realmente es la mansedumbre, sujetar esas emociones para hacer la voluntad del Señor. Y para eso hay que tener humildad y reconocer nuestro límite, reconocer la gracia también que el Señor le dio a la otra. Entonces nosotros no competimos, sino nos complementamos, ¿no? En ese sentido. Vamos a completarnos, no vamos a ser más santos que otro, ni menos santos, ni mejores, ni peores. Vamos a ser realmente complementados. Entonces, para dar ese primer paso, ¿vale?, de reconciliación, ¿qué hizo Jesús? Murió en la cruz. Y ese sacrificio es una raíz que la palabra nace en la palabra corbán, que es acercarse, aproximarse, conectar. Y tenemos que sacrificarnos para que puedan nacer los otros. Es fuerte. Tienes que renunciar a tu tiempo de descanso, tienes que renunciar a tu salida, tienes que renunciar a muchas cosas y proyectos que tú tienes personales para poder ser ese catalizador, ese reconciliador de la palabra, de la reconciliación con el Señor, de la comunión del ser humano. Porque tienes que leer tu Biblia, porque si no tienes nada para dar, ¿qué vas a dar? Si estás vacío, no vas a dar nada, ¿no? Entonces, por eso nosotros nos congregamos. Por eso tenemos que tener esa mentalidad corporativa de uno solo. Y no es fácil negarse a sí mismo. ¿A cuántos les es fácil decir primero tú y después yo? ¿Quién cuando vamos a la cola va a ser quiero pagar yo primero, ¿no? Cuando vamos a la compra y abren otra caja, da igual, si estamos a la cola y nos vamos primero, ¿sí o no? Sea chico o chica, ¿sí o no? Sí, queremos ser primero nosotros. O sea, puede ver en una acción tan inocente, por así decirlo, pero es nuestra naturaleza pensar primero en mí, segundo en mí, tercero en mí, y los demás ni pienso. Esa es nuestra naturaleza, pensamos en lo mío. Entonces, para tener realmente esa reconciliación hay que hacer ese sacrificio para que nazcan otros, para que se levanten, para que puedan ser afirmados realmente y reconciliados con el Señor. Entonces, para aprender a funcionar como uno, dice la palabra del Señor en Filipenses 2, 1 al 5, que seguro que lo saben, es un versículo muy conocido. Amén. Lo vamos a leer. ¿Lo tienen? Filipenses, ya estoy llegando. Capítulo 2, versículos 1 al 5 dice, habla acerca, el título lo pone, la humillación y exaltación de Cristo. Por tanto, dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, tendiendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. No hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues, dice, en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Se despojó, si usted sigue leyendo, de sí mismo y se convirtió en siervo. Ya somos uno en Cristo, ¿no? Pero hay que aprender a funcionar, fortalecernos, lo que nos une y confrontar lo que nos separa. Es fuerte, ¿no? Porque tenemos que renunciar a nosotros mismos y confrontar, resolver aquellas cosas que nos están separando del Señor. No es fácil, pero tenemos que hacerlo. Y se va a poder hacer con la ayuda del Señor. Amén. Entonces, en primera de Pedro, la palabra del Señor nos dice, vamos a ir acerca
Mateo. Mateo, ese es el segundo versículo que voy a leer. Mateo 24, 2, 13. Dice que debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Porque claro, hay maldad, hay iniquidad, y no estoy hablando, y justo hablábamos también ayer, ¿no?, acerca de esto de las mujeres, que el Señor nos escogió, nos atrajo a su presencia, a pesar de nuestra iniquidad, a pesar de nuestra maldad, a pesar de todo, el Señor nos trajo para habitar en su casa, ¿no? Pero la maldad va a aumentar, el pecado va a aumentar. No solamente vemos las injusticias, la guerra que hay por todos lados, la gente no está conforme, la gente está muy enojada, la gente odia, está incitando, ¿no?, al odio de toda clase de odio, puedo decir. No quiero extenderme ni especificar, a odiar todo, o sea, hasta uno mismo se están odiando y están llegando, ¿no?, a tener esa mente realmente distorsionada, porque la maldad ha entrado, ¿no? Y a raíz de eso, de ver tanta injusticia, y tú dices, Señor, no haces nada. ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué niños mueren? ¿Por qué hay tanto trata de menores? Niños mueren, se roban, los matan. Mujeres están en tráfico, niños, hombres, lo que sea. La guerra, Señor, y no haces nada y te puedes enfriar. Pastores te han decepcionado, hermanos te han decepcionado, porque son humanos igual que tú. Has puesto tus ojos en ellos y te han traicionado, te han herido, te han decepcionado, te han mostrado lo peor de ellos. Y dice, ¿no? Te enfrías, te alejas. Dice, ya no creo en Dios, no sigo en Dios. Pero, dice el Señor, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. ¿Cuántos hay que van a perseverar a pesar de todo eso? Gloria a Dios. La palabra perseverar dice, la raíz es upomeno, que es lo contrario de procrastinar, que significa estar listo. La palabra procrastinar, que es lo contrario, es no estar listo, ¿vale? Significa también hacerse daño, procrastinar. Pero perseverar, que es la raíz de la palabra upomeno, dice es mantenerse en pie ante el conflicto, sobreponerse a la adversidad, no desplomarse bajo la tensión, estar uno firme, perseverar bajo la presión, esperar calmada y valientemente. No es una pasiva resignación a tu suerte lo que vaya a pasar, sino es una resistencia activa y energética a la derrota, a alejarte del Señor, lo que permite, ¿vale?, que tengas esa calmada y valiente perseverancia. Amén. Porque somos humanos y fallamos todos fuimos hechos de barros. Todos somos, alguna vez hemos sido orgullosos o lo seguimos siendo, prepotentes, víctimas, pobrecito de mí, pobrecita de mí. En todo el momento estamos ahí, Satanás tocando tu mente, machacando tu mente. ¿Para qué? Para alejarte, apartarte, porque en el individualismo, porque eso es lo que se ve ahora, todo es personalizado, ¿no? Tú tienes tu móvil para personalizar la funda, tu Biblia incluso. Quiero mi casa así de esta forma, esta manera, que se personalice, que tenga estas cosas, mi nombre, todo es personalizado, para que sea único. Y no queremos renunciar a nuestros gustos ahora en cosas tan sencillas y hacer algo en común, porque eso es lo que Satanás te quiere sacar, dejarte solo, aislado, porque aislado te vas a secar, te vas a romper y te vas a alejar del Señor y vas a vivir como te da la gana y te vas a enfriar. Eso es lo que va a pasar. Por eso, cuando la palabra del Señor nos dice aquí perseverar,
en Hechos 2:42, que lo hemos leído muchas veces, dice, vale, debemos perseverar, pero ¿en qué? ¿Cómo? ¿No? Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 cosas: la doctrina de los apóstoles, la comunión, ¿no?, unos con otros, el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Lo que hicimos el discipulado, hablamos mucho de lo que era la didaqué, ¿se acuerdan? Era el evangelio completo de lo que predicaban los apóstoles. ¿Y qué predicaban los apóstoles? ¿Se acuerdan? Yo sé que se acuerdan, pero no se acuerdan que realmente a todo eso se le llama la doctrina de los apóstoles, que es realmente la vida del Señor, la muerte del Señor, la resurrección del Señor y Maranata, que Él volverá. Amén. Entonces debemos realmente entender y vivir y predicar el evangelio completo. Saber que el Señor murió por nosotros, que el Señor vino, hizo ese sacrificio tan hermoso como estábamos hablando, ¿no?, al principio del sacrificio, que es renunciar, dar ese primer paso, ¿no?, como Él lo dio en la cruz para poder seguirle, predicar su evangelio, para poder tener esa comunión con los unos con los otros, que es ser la iglesia gloriosa que el Señor quiere y Dios espera que seamos uno, a pesar, como les dije, de nuestros roces, a pesar de nuestra carácter, porque tenemos que mejorar. Y aquí es cuando vemos, en casa sabemos nuestras intimidades, ¿no? Nuestros hijos saben cuando nos levantamos de mal carácter, nuestro esposo sabe cuando nos levantamos de mal, nuestra esposa sabe cuando metimos la pata bien, pero hasta el fondo lo sabemos. ¿Por qué? Porque vivimos todos los días juntos y la convivencia es una renuncia, ¿no?, a muchas cosas tuyas para que la otra persona esté bien. Y lo mismo pasa aquí en la casa del Señor, porque somos la novia del Señor, ¿no? Y pasamos todas estas cosas, pasamos estos roces, pasamos estas cosas. Y a veces cuando dicen, no me miraron bien, no me saludaron bien, o me dijo algo feo, ya me voy. Y no podemos tener realmente una iglesia a la carta, porque en todas hay humanos que fallamos, desde el último que llegó hasta el primero que llegó a la iglesia. Amén. Todos tenemos nuestros defectos, pero por eso estamos aquí los unos a los otros, para poder pulirnos y ser esos diamantes en brutos que brillen, ¿no?, en medio de la oscuridad. Un diamante brilla cuando más oscura, ¿no?, es ese fondo que ponen los brillantes, cuando ponen los anuncios, ¿no?, ahí del brillante, ¿no?, lo ponen siempre en negro para que brille más. Entonces van a haber situaciones muy oscuras en tu vida, muy difíciles, para que puedas brillar con la luz de Cristo. Amén. Entonces debemos vivir realmente como esa iglesia gloriosa que el Señor quiere que sea, espera que seamos. Debemos hacer esos discípulos y cumplir esa gran comisión de tener esa compasión por las almas, y debemos permanecer realmente en la oración, la adoración e intercesión continua. En Hebreos dice 5:9, dice, y habiendo sido perfeccionados, dice, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El evangelio no es una sugerencia o un buen consejo que te podamos dar, es una buena noticia de lo que Dios hizo por ti, por mí. Amén. Por eso necesitamos hablar menos de nuestras necesidades y hablar más de Él. Porque aunque estés pasando tu dificultad, el Señor va a hacer la obra. Aunque el Señor estés pasando una enfermedad, una situación difícil, el Señor va a hacer la obra, pero tú tienes que hablar de Él. No tienes que venir a Él por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Porque hay momentos en que el Señor no va a hacer nada. Te vas a quedar así, sin ninguna respuesta, y tienes que seguir amándolo, como dijo Job.
Jehová dio, Jehová quitó. Amén. Y eso es lo difícil de renunciar a nuestra vida. Y sé que esta palabra no es muy suave, es profunda, pero no es mía, es la palabra del Señor. Y no vengas al Señor para que te solucione o te haga un milagro. Nunca. Ven porque amas estar en su presencia. Mejor es un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ellos, dice su santa palabra. Amén. Gálatas 4:19 dice: hijos míos, porque desde nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Ese era el trabajo de los apóstoles. Era para la formación de Cristo en la gente, no para formar líderes, no para formar gente superior, sino para formar a Cristo en la gente. Esa es nuestra misión. No hay ninguna santificación sin que Cristo sea el centro. 1 Corintios dice 1:30-31, pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros, dice, sabiduría y justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Amén. ¿Vale? Debemos formar a Cristo en nosotros. Y por supuesto, cuando nos toque discipular, formar al Señor en ellos. Amén. Y esa era la doctrina, o sea, esos puntos, esos eran los asuntos generales que los que perseveraban los apóstoles en la doctrina, que era la salvación, en la comunión, el partimiento, la perseverancia y en la oración. Amén. Y los apóstoles hablaban siempre de este tema, de que Jesús había venido a la tierra, había muerto, había resucitado, y se quedaron que Jesús realmente volvería, ¿no?, para reinar sobre la tierra para siempre. Y en Pedro, voy a leer uno de los capítulos, lo que dice Pedro en Hechos, ¿no?, 2 del 17 al 21, porque es una primera predicación. Cuando Pedro, después de que fue lleno del Espíritu Santo, empezó a hablar esta predicación, dice: y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu y sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán, y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Sucederá todo lo que aquel que invoque en el nombre del Señor será salvo. Wow. Lo que le decía, todo lo que está sucediendo es porque el Señor viene, y es lo que predicaban realmente los apóstoles. Y el Señor no viene, dice, no, porque realmente o tarda su venida, su regreso, porque quiere que te reconcilies con el Señor, que te afirmes con el Señor, que perseveres a pesar de lo que esté sucediendo o lo que te haya sucedido, y puedas ver su mano poderosa en su día. Entonces la iglesia debe orar realmente por su venida, debe prepararse para su venida, debe amar su venida. Dice que en el Nuevo Testamento hay 64 menciones acerca del día del Señor y su venida. Entonces eso era lo que predicaban los apóstoles, y nosotros tenemos que predicarlo. Todo pues viene de Él y vuelve para Él, porque nosotros predicamos que Él era, el que es, el que ha de venir. Y eso es importante tenerlo claro. Por eso ahora saben cuál es la doctrina de los apóstoles, ¿no? Que el Señor dio ese sacrificio por ti, para que tú te reconcilies con Él, para que puedas morir a ti mismo y Él nazca en ti y puedas anhelar su venida y no anhelar las cosas de la tierra. Y no digo que no tengas tus proyectos, porque al César hay que darle lo que es del César, hay que pagar los impuestos, hay que comer,
¿no? Pero esa que no sea tu prioridad, que tu prioridad sea realmente estar a cuentas con el Señor, reconciliado con Él, estar realmente perseverando a pesar de que tu camino en la vida cristiana ha sido muy duro, muchos altibajos, mucha hipocresía, quizás hayas visto, muchas malas caras que hayas visto, muchas buenas intenciones, ¿no? Pero detrás había malas acciones y a veces te confunde, ¿no? Todas esas cosas que pasan alrededor y no perseveras en el Señor. Tienes que perseverar porque Cristo murió por ti. Ningún ser humano fue a la cruz por ti. Ningún ser humano te limpió, ningún ser humano te perdonó, ningún ser humano, ¿no?, entregó todo para saldar tu deuda que tenías con el Señor, que teníamos, me incluyo, que teníamos con el Señor. Amén. Entonces, debemos ser la iglesia gloriosa que el Señor espera que seamos. Realmente la iglesia local de hoy es esa materia prima de lo que será la iglesia gloriosa de mañana. La iglesia no es un lugar, no es un local donde vamos y nos reunimos, sino una familia a la cual pertenecemos. Por eso, si Él no está en tu mesa, no hay comunión. Si el asunto principal no es Él, no tienes vínculo con la iglesia, ¿no? Y vamos a YouTube y escuchamos la alabanza de aquí y me gusta la predicación de aquí y ya nos hemos sentido en comunión, pero realmente no hay, simplemente que son buenas, hay unas predicaciones que no son tan buenas porque hay de todo porque tienes que saber la palabra para discernir qué es lo que vas a comer. No te vas a comer cualquier cosa, ¿no? Así, con los ojos cerrados, ¿no? Tienes que saber qué es lo que estamos comiendo. Y para terminar, realmente en Hebreos 10, 24, 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, dice, cuanto veis que aquel día se acerca. No permitas que la maldad, la iniquidad realmente que está pasando en el mundo y lo que pasa alrededor te separe y te desvincule de tu familia en Cristo, porque eso Satanás vino a hacer, a desvincularnos, a destruirnos, a apartarnos y alejarnos, ¿vale? Cuando nos alejamos de la iglesia, Cristo deja ser el centro de nuestras vidas y ya no es nuestro asunto principal. Por eso nuestra gran comisión y el gran mandamiento que podemos hacer para lograr, ¿no?, lo que Cristo nos dejó, está muy comprometido con edificar su iglesia gloriosa. Por eso es necesario que estés siempre conectado a la oración, a la vigilia, estés conectado al ayuno, estés conectado, ¿no?, a las distintas sesiones de búsqueda del Señor, no de actividades. No confundamos actividades, ¿vale?, sociales que pueden haber, claro, en la iglesia, claro que sí, porque el Señor nos creó para vivir en comunión, ¿no? Compartían el pan todos juntos, dice, ¿no? Pero realmente el pan que debemos compartir y a la cita donde debemos acudir es a su presencia en comunidad. Porque es diferente. Yo sé que tú oras, no puedo juzgarte, no puedo decir, tú no oras. Tú sabes si estás orando como debes orar, leyendo tu Biblia como debes orar, congregando como tienes que congregar, predicando como tienes que predicar, ¿vale? Pero el estar juntos diariamente y constantemente, ¿vale?, determinará mucho realmente tu búsqueda, porque vas a contagiar a otros para que se reúnan y estemos unidos, ¿no? Porque no podemos tener un evangelio a la carta, a lo que a ti te guste. Esta parte me gusta de la Biblia, esta no. Todo la tenemos que aceptar. Amén. Así que cuando
tengamos realmente y entendamos el hecho de compartir ese pan, es multiplicar a Cristo en los demás, el dar ese pan de vida al necesitado, al hambriento. Esa es la gran comisión que tenemos nosotros, ¿vale? Para este tiempo. Entonces, si en 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, ¿no? Según algunos la entienden por tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos, como les decía, vengan al arrepentimiento. Entonces, si no avanzamos en esa gran comisión, vamos a colaborar con la omisión. O sea, no estamos diciendo nada, no estamos hablando nada. Entonces, tener una meta clara como iglesia es fundamental para que podamos ver cómo estamos colaborando con el cumplimiento de esa gran comisión, que es llegar a esos lugares alcanzados, la salvación de todos a ser posible, porque tenemos el libre albedrío, y también la salvación de el precioso pueblo escogido, ¿no? El Señor Israel, de todos, ¿no? Entonces debemos vencer esa ignorancia, porque Romanos 11, capítulo 11, versículos 25 y 26 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes. La arrogancia realmente te puede llevar, la ignorancia te puede llevar a la arrogancia, que lleva al endurecimiento de entregar tu vida al Señor. Dice, en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado en plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. El pueblo de Israel tuvo que ser duro y no vio realmente que Jesús fue el Mesías. Y es el Mesías, no lo sigue viendo. Pero por esa dureza, tú y yo ahora somos salvos. Aún todo el Señor se cumple, en todo lo malo el Señor lo convierte para bien. Entonces, cuando nosotros vencemos la ignorancia, realmente tenemos ese quebrantamiento de arrogancia para venir delante del Señor y tener esa relación y esa reconciliación. Y si nuestra adoración se enfoca en el Señor, que nos va a librar de ese endurecimiento y esa mente, ¿no?, cegada de entender lo que es realmente el venir a Cristo, seguir a Cristo, amar a Cristo, entender a Cristo, hacer la obra de Cristo, obedecer lo que Cristo te manda y dar el ejemplo, ¿no?, de que realmente somos salvos. Entonces, si amamos primero a Cristo sobre todas las cosas, es porque estamos en el amado. Amén. Entonces, ¿estamos amando como Dios ama realmente? Cuesta, ¿no? Cuesta. Cuesta amarnos. Así que quiero que te pongas de pie en este momento y cierres tus ojos. Quiero orar realmente por ti. Si en este momento he llegado solamente hasta la mitad, no puedo terminar, pero vamos no es la primera vez. Bueno, ya he predicado, pues habrá una segunda parte, ¿no? Y quiero invitarte que te levantes, cierres tus ojos, escudriñes tu corazón, escudriñes tu mente, te veas a ti mismo. Es algo que nosotros podemos hacer realmente, de tener esa posibilidad de salir, ¿no?, y ver cómo actuamos, cómo somos, cómo hablamos, cómo decimos. Por eso el salmista decía, le ordenaba, ¿no?, a su alma: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus mandamientos. Yo quiero que ahora puedas ver, ¿no?, tu vida, dónde estás en este momento, qué decisión vas a tomar. Si realmente resistirte en tu ignorancia, ¿vale?, de las cosas del Señor, y seguir siendo arrogante y resistirte a lo que el Señor realmente quiere hacer en tu vida. A perseverar si has sido quizá decepcionado
por otro hermano en Cristo o por la situación misma del país, que quizás ya no tenga arreglo, porque estés pasando una situación difícil en tu familia y no veas realmente la mano de Dios moverse, como que te sientas olvidado. Tienes que tomar una decisión ahora de perseverar a pesar de el silencio de Dios, a pesar de el no del Señor, a pesar de que ni sientas nada, a pesar de que te falte la fe, a pesar de que no veas ningún avivamiento en tu vida. Debes perseverar, porque ahí verás realmente el perseverar, permanecer aquí cuando no tengas ganas de venir a la iglesia, cuando no te apetezca realmente abrir tu Biblia para leerla, a pesar de que estés enfermo, ¿no? O enferma de alguna situación, permanecer y perseverar en Él. La palabra del Señor dice en Apocalipsis 19 que debemos gozarnos y alegrarnos y darle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y ella se le ha concedido, lo hemos cantado muchas veces, se ha vestido de lino fino, limpio, resplandeciente, porque ese lino fino es las acciones justas de los santos. Que el Señor en esta mañana te vista de esas acciones de perseverancia, para que resplandezca su iglesia, su novia, en medio de la oscuridad, aunque el mundo y la Agenda 2030 esté maquinando cosas y sintamos aún que nos está aventajando el enemigo, tú perseveres, actúes, alabes al Señor, te inclines, te arrodilles, te acerques a Él y proclamar realmente a la tierra su justicia, que a pesar de todo lo malo, el Señor trae lo bueno. A pesar de toda la maldad y la iniquidad, el Señor trae bondad, trae salvación, trae esperanza. Y mueres tú a tu comodidad. Morimos, Señor, para que otros puedan vivir para Cristo. En el nombre de Jesús, Señor, queremos permanecer en esas 4 y perseverar, Señor, en esas 4 cosas que perseveraban los apóstoles, Señor, en tu doctrina, Señor. Queremos permanecer en esa unidad unos con otros, porque dice tu palabra que así conocerán que son uno en mí, Señor. Conocerán de tu amor cuando veamos que seamos uno en ti, Señor. Que permanezcamos en el conocimiento de tu palabra, ser discipulados, profundizar, compartir el pan, Señor. Y en esta hora queremos orar. Este tiempo vamos a tomar para orar. Empieza a interceder. ¿Ya has pensado qué decisión has tomado? ¿Quedarte ahí sentado sin actuar? ¿O estás decidido, como dije al principio, perseverar, estar listo a soportar la presión, estar listo a poder estar firme ante toda la maldad, estar valiente, resistirte a la derrota, resistirte a todo lo que Satanás quiere venir a tu mente, desvincularte de su iglesia, de su comunidad, de su presencia. Padre Santo, Señor, en esta mañana, ayúdanos, Señor. No importa si estás empezando, no importa si llevas muchos años en el Señor, porque el camino del Señor es estrecho, dice, hay que pasar por la puerta estrecha, sufrir y renunciar a muchas cosas para que el evangelio también sea compartido en esta ciudad, Señor. Queremos perseverar a pesar de todo lo que hayamos pasado, Señor, de todo lo que hayamos vivido, Señor, y hayamos visto en nuestra vida, Padre.
queremos adorar, interceder, Señor, en esta mañana por cada uno de mis hermanos. Levanta tu mano y aunque ni siquiera sienta y estés diciendo, no entiendo lo que dices, Eli, no te entiendo, ¿qué me estás diciendo? Pero tienes que entender en el Espíritu, porque el Espíritu discierne lo que es del Espíritu y la carne no lo puede discernir. Así que tienes que pensar, escudriñar y tomar esa decisión, hacer ese intercesor, esa mujer que ora, ese hombre que ora, que anhela la presencia del Señor, anhela la venida del Señor, se reconcilia contigo y puede ver la mano poderosa, Señor, en su vida, Padre. Queremos tener, Señor, esa madurez tuya, esa sensibilidad, Señor, y la pasión por Cristo. Queremos tener esa compasión, Señor, tu carácter y tu sabiduría, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nuestra fe no es una fe emocional, no es una fe que puede ser que hoy día llores o no sientas nada de lo que te estoy diciendo. Nuestra fe es una fe pensante, que tienes que pensar, que tienes que escudriñar, que tienes que saber que lo que dice la palabra del Señor es verdad, que el Señor vino a reconciliarte, que tienes que tomar una decisión, que debes dejar de ser ignorante porque eso te lleva a la arrogancia, desechas el mensaje, dejas de perseverar en lo que el Señor te ha llamado a hacer, porque estás llamado a hacer, no solamente estar aquí, tienes que hacer, porque compartir, estar unánime, partir el pan, dice la palabra del Señor, es dar palabra a los que están perdidos, pero también a tu hermano que necesita que compartas el pan que el Señor te ha dado. Y cuando tú veas que hay alguien en tu mente que traiga el Señor a tu mente en ese momento, llama, coge el teléfono, llama a esa persona, o si no puedes en ese momento, empieza a orar por ella, porque el Señor te está llamando ahora a ser una iglesia activa, no pasiva, a ser un integrante de esta congregación, a activar, no estar pasivo, no estar mirando, sentado. El Señor quiere que tú levantes en pie, hables de su palabra con autoridad, de lo que el Señor te ha llenado. No tengas temor, no tengas ninguna duda, no tengas ninguna intimidación que venga de Satanás, porque Satanás te quiere cerrar la boca, te quiere cerrar las vías para poder proclamar su evangelio y edificar su iglesia, para que otros puedan ser alcanzados, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oro, Padre, para que cada uno de mis hermanos haya tomado una buena decisión, Señor, hoy, de lo que va a hacer, Señor. Que pueda decir, sí, Señor, heme aquí, estoy aquí, envíame, Señor. Ya no puedo más de tanto pensar, de darle vuelta, de razonar, de entender tu evangelio, simplemente negarse, Señor, a ti mismo y perseverar. Señor, me pone esas dos palabras, niégate, persevera. Es un sacrificio donde tienes que morir. Así como Cristo murió en la cruz, necesitamos morir a nuestra carne, morir a nuestros deseos, morir a nuestra vida liviana y permanecer y perseverar, negarnos a la derrota, negarnos a todo ataque del enemigo que venga a intimidarnos para seguir adelante. En el nombre de Jesús, Señor, yo sé que Satanás está como ese león rugiente mirando a quién devorar. No seas uno de esos. En el nombre de Jesús, que Satanás no te devore con la falta de perseverancia, que no te devore por la falta de fe, que no te devore por la falta de perdón, que no te devore por la falta de escudriñar su palabra, que no te devore por la falta de perdón, que no te devore por la falta de alguna respuesta negativa del Señor.
en este momento el Señor quiere que seas esa iglesia gloriosa, que estés aquí presente en cada cita, en cada momento, para poder entender lo que el Señor quiere hacer contigo. Ya no quiere que estés sentado, sentada, mirando, quiere que estés ahora realmente siendo activado, moviéndote, no más. No hagas más caso a lo que el Satanás te ha estado metiendo en tu cabeza, esa batalla espiritual de la falta de humildad. Ven, arrodíllate delante del Señor y puedas entender lo que el Señor quiere hacer en este tiempo de tu vida. No importa la edad que tengas. Si eres niño, si eres un joven, si eres una mamá en etapa de crianza, o papá, o una abuela, abuelo, no importa. El Señor quiere que hagas su voluntad, pero necesitamos que nos humillemos delante del Señor, morir para que Cristo sea formado en nosotros. Señor, perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. Pedimos perdón, pídale perdón, porque muchas veces quisimos formar a nosotros mismos nuestras vidas, nuestros pensamientos, Señor. En el nombre de Jesús, pídale, Señor, sé formado en mí. No quiero ser un líder, quiero ser una imagen tuya. No quiero liderar, Señor, quiero ser una seguidora de Cristo, una mujer que ha sido llena de tu palabra, llena de tu perdón. Quiero ser formada en ti, Señor. Perdóname, Señor, porque tenemos que negar a muchas cosas, Señor. Luchar constantemente con nuestra altivez, con nuestra posición, con nuestras cosas que hemos logrado quizás con los años, pero nada de eso vale, dice el Señor. Todo eso lo tenemos por basura, todo eso no vale nada, decía el apóstol Pablo, si no te tenemos a ti, Señor, porque cuando tenemos a ti lo tenemos todo, Señor. Yo te invito, hermano, ahora que tú en esta ocasión, Señor, en el nombre de Jesús, tomes autoridad de lo que tú vas a tomar esa decisión en este momento. ¿Seguirás como estás viviendo hasta ahora? Pasivo, resignado, procrastinando, haciendo dañote a ti mismo, o vas a tomar una decisión de decir: yo estoy aquí, muero a mí, estoy al servicio de tu obra, porque dice la palabra del Señor: la mies es mucha, pocos los obreros. Hay mucho por hacer, pero hay pocos que realmente quieren tomar el arado para poder luchar, para poder predicar y alcanzar esta nación, esta ciudad, Señor. En el nombre de Jesús, oro por cada un padre, Señor, de familia en este tiempo, Señor. Gran responsabilidad le diste a cada uno de ellos de velar su familia, Padre. Le has dado esas capacidades tan auténticas solamente a ellos de ser proveedor, de ser protector de su familia. Pero lo que el Señor quiere que tú hagas, que seas el sacerdote de tu familia. Guía a tu familia para que pueda llegar hasta el final, a la meta. Guía a tu familia para que sea llena del Espíritu Santo. Lleva a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, para que conozcan a Cristo a través de ti. Que vean que está formado Cristo en ti. Que no eres tú, que eres el Señor. Que cualquier palabra, cosa que hayas dicho, acciones, ellos lo ven todo. Todo. Esa es tu tarea, más que proveerles el alimento, más que proveerles el abrigo, tu función es proveerles el alimento espiritual y tu vida transformada en Cristo. Te lo digo en el nombre del Señor, porque es importante, papá, que estés posicionado y alineado con esta palabra.
porque el Señor instituyó la familia y Satanás viene a destruir la familia y por consecuencia la iglesia. Y si el papá no está firmado, si el padre no está en lo que tiene que estar, en lo que el Señor le ha mandado estar, no va a funcionar. La familia no va a estar alineada, la iglesia no va a estar alineada. Es una pieza muy importante, muy importante. Mi palabra es para que, papá, puedas dejar tus cargas al Señor. Él conoce tu afán, Él conoce tu deseo de tener lo mejor posible a tu familia aquí en la tierra. Conoce realmente el sacrificio que haces todos los días para levantarte, para proveer. Pero el Señor te quiere a ti en este momento. Quiere tener esa intimidad contigo. Porque dice, ven a mí si estás cansado, trabajado, cargado. Yo te voy a dar descanso. Pero sé humilde y ven a mí. Sé paciente, humilde y ven a mi presencia. Ven a mi presencia. Vas a ver algo sobrenatural en tu vida. Todas esas cargas que hay en este momento van a ser aligeradas, van a ser livianas. El Señor te va a dar mansedumbre porque son tantas cosas que tienen que tomar decisiones. La paciencia a veces se te va porque hay proyectos quizás de tu vida como hombre, como padre, pero el mayor proyecto que tienes que anhelar realmente en tu vida es mantener una relación con el Señor para llevar a tu familia a los pies del Señor en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.